Quiero de verdad ocuparme en estos minutos desde mi experiencia como abogada litigante y estoy en absoluto acuerdo con lo que ha dicho Marcela, Susana y Andrea. Y yo no voy a redundar en ello. Yo estoy acá porque hace algunos días tuve una conversación entre juristas a propósito de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso Vicky Hernández. Y eso me movió por la confusión que generó entre juristas y que felizmente tuve la oportunidad de aclarar desde los conocimientos y la experiencia. Decirles que en el tema de las violencias contra las mujeres y el femicidio, en mi país lo llamamos femicidio y el feminicidio para ustedes, Susana se refirió a un tema supremamente importante que es el tema de la prevención. Yo estoy de acuerdo, Susana. Y cuando uno ha tenido la experiencia de estar en el movimiento de mujeres, pero también desde el Estado, una vez las dinámicas tan diferentes, que yo me sumo al llamado que ha hecho Marcela de reconocer lo poco o lo mucho que se avanza desde el Estado, y aquí quiero honrar a las ministras, a las directoras, como se llamen en los países, de los mecanismos de la mujer que hacen un esfuerzo con cero presupuesto. Cuando usted lo compara, se refirió al presupuesto a Andrea y también Susana, y no se tiene mucho, no se tiene mucho dinero, pero se tiene mucha demanda. Y encima la demanda de las compañeras que por alguna razón ponen distancias en lugar de unirnos y de acompañar a la persona, a la mujer que está al frente del mecanismo de las mujeres de sus países. Quiero reconocer esa tarea dura, difícil y con muy pocos recursos con los que contamos, con los que cuentan las mujeres que se atreven a ocupar esa posición dentro de los gobiernos de los estados de sus países. Quiero decir eso porque es importante. Y en materia de violencia y femicidio contra las mujeres, yo tengo una línea gruesa, pero decirlo, que en todos los países nuestros, ya creo que en la mayoría, si no todos, el sistema penal acusatorio y el acceso a la justicia no le hace justicia a las mujeres. Promueve la impunidad, crece la impunidad, la frustración para quienes defendemos estas causas, y sin ningún tipo de camino, de propuesta para mejorarlo, en tanto el argumento estatal es que había que modernizar la justicia penal. Muy bien, y yo estoy en acuerdo con eso como abogada, pero modernizarla significó para las mujeres el desconocimiento de lo que venía por parte de los codificadores de la reforma al Código Penal de nuestros países, con la introducción de los mecanismos alternos de solución de conflicto. Yo creo que el sistema en sí mismo es bueno, pero los mecanismos no son buenos para las mujeres. Nos han hecho retroceder en tanto no hay investigación. Así es. No hay investigación porque se impone el aplicarlos dentro de la reforma, y no hay investigación cuando las mujeres no conocemos la verdad, no tenemos un juicio justo y no tenemos una reparación del daño como corresponde a los daños recibidos. Entonces se interrumpe la investigación. Y al interrumpirse la investigación, pues no hay verdadera certeza del castigo. Y en este derecho, y en este caso, en este delito, es importante la sanción penal. Por muy bueno que sea el acuerdo al que se llegue, o la suspensión del proceso al que se llegue, que son los dos mecanismos que se aplican mayormente en nuestros países, en este delito, en contra de las mujeres y en el femicidio más. Entonces, por muy bueno que sea la negociación, la mujer no tiene una participación
activa en tanto no sea querellante, es decir, parte de ese proceso que además es oneroso para ella. El sistema se convirtió gravoso para las mujeres. Tenga dinero o no, eso es importante decirlo. ¿Sí? Entonces, yo creo que estamos ante un riesgo claro, y es que las defensoras, el primer riesgo es para las defensoras de mujeres, que no ven, lo decía Andrea muy bien, que no ven absolutamente nada que les pueda beneficiar y cada vez su vida está en riesgo, cada vez más. Cada vez más estamos en listas, cada vez estamos más perseguidas, vigiladas, cada vez más estamos anotadas en cuanta cosa se le ocurra a quien se le ocurra y tratando de impedir que avancemos en el acompañamiento de las víctimas. Así que yo creo que uno de los riesgos que tenemos es seguir aceptando como válido la aplicación de los mecanismos, las salidas alternas que solo benefician a los victimarios, porque el sistema está diseñado para la descongestión de los despachos judiciales. Y no es verdad que haya estricta igualdad entre las partes. Y aquí las mujeres llevamos la peor parte. Dicho lo anterior, entro un poco, y seré muy breve, trataré de condensar mi participación en la interpretación que hago de ese caso Vicky Hernández ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Frente a la confusión generalizada de los conceptos de género, sexo, identidad de género, que ya fueron abordados magistralmente en una sesión anterior, yo todo lo que tengo que decir es que el fallo crea un camino de retroceso para las mujeres. La aceptación de que a Vicky Hernández se le conculcaron derechos desde la Convención Belén do Pará, a mi juicio, es un error. La lectura del caso, la lectura de la sentencia, del fallo, de esa lectura se desprenden varias cosas. Uno es que primero la convención está establecida para proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia del sexo y género femenino, biológicamente. Eso tiene que quedarnos muy claro, porque de no tenerlos tendremos la repitencia de la confusión y no nos conviene. Lo otro que yo creo que es importante señalar es que los derechos de Vicky Hernández en cuanto a ser una persona trans están protegidos en nuestra región por tratados internacionales como el Pacto de San José y la Convención Americana. Yo pienso que, por ejemplo, los juristas que hablaban conmigo y las juristas decían, es que ese caso fue un femicidio. Le decían, no, no es un femicidio. Y no es un femicidio porque, repito, la persona protegida por la convención que da lugar a las leyes especiales en los países nuestros. En mi país tenemos la ley 82, que es la ley especial que protege y habla y desarrolla el tipo penal que es el femicidio. Nada dice de las personas de la diversidad sexual, en tanto tenemos claridad que protege los derechos humanos de las mujeres biológicas, refiriéndome al sexo y género femenino. Y fíjense que acá en Panamá conozco de 3 casos donde los operadores y las operadoras de justicia han tenido que tomar tiempo, respirar y releer la convención porque aspiraban y los abogados defensores de algunas personas que pertenecen a la diversidad sexual, que han estado envueltas en algunos procesos a nivel penal, aplicarle la convención Belén do Pará.
O sea, ya en la práctica te das cuenta que hay problemas, que todo este asunto del borrado de las mujeres, de la sustitución de la palabra sexo por identidad de género, ya cobra vida en la dimensión de la justicia, del acceso de la justicia. No sé en cuántos países está pasando, pero en mi país, yo no he sido abogada en ninguno de los casos, pero sí he tenido la oportunidad de leerlo. Y para muestra, fíjese, una cosa que parece, hombre, sencilla y simple, no. Definió un proceso. Cuando dos procesos están definidos y muy claramente, y les quedó muy claro a los operadores y a las operadoras de justicia. Al momento de notificar a una de las partes, cuando entraron en el caso, cuando se abre la causa penal, pertenecían eran hombres, perdón, eran mujeres. En el desarrollo del proceso, toca entonces notificarlo de que efectivamente se van a tomar medidas en su contra. Ya no lo eran, ya no eran mujeres, eran hombres. ¿Me explico? Entonces, el abogado defensor decía, no lo puedes notificar porque no es la persona. ¿Qué les parece? Seguía siendo para la dimensión de la justicia la misma persona. Y se dio una situación interesante. Entonces, alguien dijo, hay un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya ha sido fallado, y era el caso de Vicky Hernández. Claro, porque te abre el camino como precedente para utilizarlo y fundamentar a favor o en contra, pero está el caso. Entonces yo creo firmemente que esto que se está dando y que nos parece que sí, que seguir aclarando los conceptos es sumamente importante. Porque en los tribunales donde se cuecen las habas y toda la teoría tiene que bajar para fundamentar la argumentación de defensa, si hay confusión a esos niveles de la Corte, si hay una interpretación a nuestro juicio equivocada, entonces estamos hablando de que debemos tener una propuesta. Eso es un riesgo, un riesgo latente. Ya existe el fallo. Y de modo diverso, las administraciones de justicia de nuestros países pudieran interpretarlo a favor o en contra, pero interpretarlo, utilizarlo. Y nos va complicando un tema que está absolutamente claro, repito, que se trata de proteger los derechos de los que son víctimas, las mujeres biológicas. Porque los orígenes de la violencia son distintos. Entonces, yo sí pienso que dentro de la propuesta o las propuestas debería pensarse en medio de todas las cosas que hay que hacer, acercarse a la administración de justicia, porque si comienza a utilizarse el fallo a favor de, y yo entiendo y repito, he dicho aquí que ya están protegidos los derechos, creo que de manera eficaz y abundante, de las personas de la diversidad sexual, y acompañarles en su lucha me parece bien. Lo que no me parece pertinente, oportuno, conveniente para el movimiento feminista es cargar la agenda, porque va a traer mayor confusión. Y allí todo va a ser difuso, como ya parece estar, todo va a ser más enrarecido, como ya parece que lo estamos viviendo, y podemos ir perdiendo la esencia y naturaleza de ese instrumento jurídico que, miren, cuando se trata de mujeres víctimas de violencia en todas sus manifestaciones y femicidios, ya es un problema que los operadores y las operadoras de justicia lo apliquen, no cumpliendo con la forma, sino en el fondo. No sé qué es lo que pasa en México.
Pero acá hemos tenido que ir trabajando todo el tiempo de modo permanente, y como decía Andrea, gratuitamente, y haciéndolo, porque si no, se nos cuelan cosas y casos. Ahora usted imagínese que los operadores y las operadoras de justicia, y me parece que la dimensión del acceso a la justicia es supremamente importante, porque ya ahí termina el tema de la justicia, entre comillas. Yo creo que ese acercamiento debe ser pronto, porque como me decía una fiscal entendida en la materia, comprometida, feminista además, me decía Liriola, si comienzan a citar el fallo, no podemos hacer más nada que tener una interpretación personal, profesional, pero ahí está el fallo. ¿Sí? Entonces, yo creo que dentro de las prioridades que tenemos en cuanto al acceso a la justicia, y ya entendiendo que la prevención, lo explicó muy bien Susana, tiene que ir con pasos firmes hacia adelante y primero, pero si no funcionara la prevención, como lo explicó muy bien Andrea, dime qué de esto estás haciendo y cómo y con qué. ¿Verdad, Andrea? Pero dímelo, porque entonces queda así como una estela de que generalizada, de que sí estamos previniendo, y lo decía muy bien Susana, ni las campañas son sostenidas en el tiempo ni de manera frecuente para de verdad decir, bueno, es que estamos en una campaña, pero tampoco lo es el cumplimiento de los indicadores que bueno, que desde que me service trabajaron, que conozco. Entonces yo quiero llamar a la reflexión, a que estamos verdaderamente desde esta confusión que se da y la intención de borrar el sexo por identidad de género, que no solo es que aclararlo a nivel teórico, es que ya comenzó a producir caos. ¿Cuándo comienza, a mi juicio, a producir caos? Cuando la Administración de Justicia se detiene y mira y dice, bueno, pero es que aquí, y yo tenía que le dije a quienes conversábamos en el Ministerio Público y con algunas juezas con las que conversé, les dije, lee la sentencia bien. La propia sentencia señala que la muerte no se produjo porque fuera mujer, por su condición de mujer, como lo reconoce la Convención Belén do Pará. La reconoció como una persona de la diversidad. Los golpes, las humillaciones, los vejámenes que vivió el sujeto, la mujer, la persona, perdón, la persona objeto de esta sentencia, sujeto de esta sentencia, lo fue porque los policías le reconocieron como una persona trans. Si no, leámosla, le invito a que la lea. Entonces, a mí me parece que esto es de una importancia suprema, porque la Convención Belén do Pará no admite, o sea, no lo dice, pero tampoco admite colocar a más personas protegidas. Y creo que hay que hacerlo en paralelo, seguir aclarando conceptos a nivel teórico. Esa es una tarea indispensable, indispensable, porque ya tenemos un escenario, compañeras, ya tenemos este escenario que no va a ir para atrás, esto va a ir avanzando y nosotras tenemos que tener los argumentos, y en esa tarea de aclarar conceptos paralelos las veces que sean necesarias, también está el acercamiento con quienes administran los derechos y los deberes, porque las palabras definen derechos y definen deberes. Las palabras definen. Entonces, para mí es importante
que podamos comprender que las violencias que sufren las mujeres y el femicidio tiene que ver mucho con el derecho internacional, que respalda el derecho patrio, que a veces es incipiente en algunos países, que no cuentan con leyes especiales para que desarrollen ese tipo penal como es el femicidio o feminicidio. Y si el derecho internacional siempre va a ser importante para nuestra causa en el movimiento feminista y esta violación a los derechos humanos de las mujeres en sus diferentes formas y expresiones, entender que la Convención Belém do Pará en su alcance no alcanza, permítame la palabra, a las personas de la diversidad sexual. Que el sujeto o que la persona central siempre va a ser la mujer biológica. Me refiero con ello a la mujer de sexo y género femenino. ¿Sí? Entonces, yo quiero de algún modo que pensemos y repensemos cómo en adelante, después del fallo, vamos a seguir colocando esta situación, que es un abierto retroceso. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Es un abierto retroceso porque ahora es un fallo, pero no sabemos hasta dónde llega esto. Y lo que es peor, que con el desconocimiento, y creo que lo hablaba Marcela, que con el desconocimiento y la falta de información veraz, efectiva, eficaz, abundante, se pueda ir legislando, pero también se pueda ir administrando justicia a las mujeres hasta llevarnos a una confusión tal que no se sepa frente a quién estamos o frente a quién están los operadores y las operadoras de justicia. Y ante esa realidad, entonces, la falta de estadísticas veraz que permitan establecer políticas públicas en la mejora de atacar el tema de las violencias contra las mujeres, como debe ser y exige este momento del mundo en que vivimos. Quiero recordarles, y me recuerdo también, que lo que no avanza, retrocede hasta aquí en este momento.